Me enteré de que el asilo de ancianos Premium estaba descuidando y matando de hambre a mi abuela, así que me aseguré de que su mayor donante lo viera todo. Mi abuela Rosa me crió después de que mis padres murieron cuando yo tenía 8 años. Trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote. Aprendió a arreglar coches para que tuviéramos transporte, y nunca se perdió un solo evento escolar, incluso si eso significaba perder un día de sueldo. Cuando le dio un derrame cerebral hace 2 años, le prometí que recibiría la mejor atención posible. Investigué todas las instalaciones en un radio de 80 kilómetros, y elegí Residencia de Ancianos El Sausal porque tenía reseñas de 5 estrellas, habitaciones preciosas, y un programa especializado en recuperación de derrames. El costo mensual era más que mi hipoteca, pero mi abuela se merecía todo. Los primeros meses fueron perfectos. Mi abuela estaba recibiendo terapia física 3 veces por semana. Comía bien y hacía amigos. El personal me conocía por mi nombre porque la visitaba cada 2 días. La directora, la señora Brenes, me informaba personalmente sobre el progreso de mi abuela. Tenían cenas familiares una vez al mes donde yo comía con mi abuela en su elegante comedor. Había aumentado de peso. Hablaba con más claridad e incluso comenzó a caminar distancias cortas con su andador. Luego, hace 6 meses, la señora Brenes se jubiló y trajeron al señor Carlos para reemplazarla. Dijo que estaba modernizando las operaciones para ofrecer una mejor atención. Eliminó las cenas familiares para ahorrar dinero. Redujo el horario de visitas por eficiencia. Dijo que demasiados visitantes interrumpían las rutinas de los residentes. Yo solo podía ver a mi abuela 3 veces a la semana durante 2 horas. La rotación de personal comenzó de inmediato. Todas las enfermeras que conocían a mi abuela fueron reemplazadas por trabajadores más baratos. El terapeuta físico renunció y no fue reemplazado hasta un mes después. Pero el señor Carlos seguía asegurando a las familias que eran ajustes temporales. Noté que mi abuela perdía peso, pero dijeron que era una fluctuación normal. La ropa le quedaba holgada y dijeron que solo estaba exigente con la comida. Dejó de hablar tanto y dijeron que era parte de la recuperación del derrame. Tenía moretones en los brazos y dijeron que su piel era simplemente delicada. Cuando intenté visitarla fuera del horario permitido para ver cómo estaba, no me dejaron entrar. El de seguridad dijo que era la política. Comencé a aparecer en diferentes momentos durante mis visitas permitidas, tratando de tomarlos por sorpresa. Fue entonces cuando noté patrones. La bandeja del almuerzo de mi abuela seguía llena a las 2 de la tarde, fría y sin tocar. Estaba en la misma posición en que la había dejado días antes. Su vaso de agua siempre estaba vacío. Sus sábanas no habían sido cambiadas en tanto tiempo que estaban amarillentas. Su hoja de medicamentos mostraba huecos. Cuando me quejé, el señor Carlos dijo que estaba siendo demasiado emocional y que no entendía la atención a personas mayores. De hecho, sugirió que yo estaba proyectando mi culpa por haber puesto a mi abuela en un asilo. Dijo que las familias a menudo se imaginaban problemas que no existían. Supe que algo andaba mal cuando mi abuela me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente durante una visita y susurró: «Tengo hambre», una y otra vez. Había perdido casi 14 kilos en 3 meses. Su médico no la había visto en 2 meses a pesar de que las revisiones semanales eran parte de su plan de atención. Seguían diciendo que el médico estaba ocupado y vendría pronto. Intenté llamar a los servicios estatales, pero necesitaba pruebas. El Sausal era inteligente para cubrir sus huellas durante las inspecciones programadas. Fue entonces cuando me enteré de su gala benéfica anual. El mayor donante de El Sausal, el señor Gutiérrez, les daba 40 millones de pesos mexicanos al año porque su difunta esposa tenía demencia y él creía en la calidad del cuidado de personas mayores. Siempre asistía a la gala, donde el señor Carlos lo paseaba ante otros donantes, mostrando las historias de éxito de las instalaciones. La gala se celebraba en el comedor principal de El Sausal, el que habían puesto precioso para las visitas, pero que los residentes nunca usaban. No pude entrar como invitada, pero conseguí un trabajo con la empresa de catering para esa noche. Mientras montaba, me escapé y fui a la habitación de mi abuela. Estaba acostada en sábanas sucias, no la habían bañado en días, y apenas estaba consciente. Su compañera de cuarto, la señora Andrade, susurró que habían estado recibiendo una sola comida al día durante semanas. El personal se llevaba la comida buena destinada a los residentes y la vendía, sirviéndoles en su lugar comida de bebé caducada. Tomé fotos de todo. La hoja médica vacía, la comida con moho en su cajón de noche que estaba escondiendo porque era lo único que le daban, las úlceras por presión que no habían tratado. Luego fui a las otras habitaciones. Cada residente estaba descuidado, muriéndose de hambre o sobremedicado para mantenerlos callados. El señor Pérez estaba atado a su cama. La señora Vargas tenía infecciones por catéteres sin cambiar. El señor Torres no había recibido su insulina en 3 días. Durante la gala, el señor Carlos estaba dando su discurso sobre el compromiso con la excelencia de El Sausal. Estaba mostrando diapositivas de fotos montadas con actores de aspecto saludable posando como residentes. Fue entonces cuando caminé entre la multitud de donantes con mi uniforme de catering y le entregué al señor Gutiérrez un sobre. Dentro estaban las fotos que había tomado, incluida una de la hoja médica de mi abuela que mostraba que había perdido el 40% de su peso corporal. El señor Gutiérrez se levantó en medio del discurso del señor Carlos. Exigió ver el ala real de residentes inmediatamente.
no las habitaciones de exhibición que habían preparado para el recorrido. El señor Carlos intentó negarse, pero el señor Gutiérrez dijo que retiraría su financiación en ese mismo instante si no podía ver a dónde iba su dinero. Todo el grupo de donantes siguió al señor Gutiérrez al ala real de residentes. Vieron todo. Las manos del señor Gutiérrez temblaban mientras hojeaba las fotos, su rostro perdía color con cada imagen. El expediente médico mostraba números que no mentían. Rosa había perdido el 40% de su peso corporal en 6 meses. Miró a Carlos, quien seguía en el podio con su presentación congelada en la pantalla detrás de él. La sala se había quedado completamente en silencio. Todos miraban a Gutiérrez, esperando ver qué haría. Se levantó lentamente, con el sobre todavía en la mano. Su voz era baja, pero todos lo oyeron claramente cuando dijo que quería ver el ala real de residentes ahora mismo, no las habitaciones de exhibición que habían preparado para la visita. La sonrisa de Carlos se desvaneció. Comenzó a decir algo sobre que los residentes estaban durmiendo y no debían ser molestados, que las visitas debían programarse correctamente, que este no era el momento adecuado. Gutiérrez lo interrumpió a mitad de la frase. Dijo que retiraría su donación de 40 millones de pesos en ese mismo instante si Carlos no lo llevaba a ver a dónde iba su dinero realmente. Los demás donantes comenzaron a levantarse, sacando sus teléfonos, susurrando entre ellos. Una mujer con un vestido plateado preguntó qué había en esas fotos. Un hombre con un traje caro dijo que él también quería ver el ala. Carlos intentó bloquear la entrada, pero Gutiérrez pasó junto a él, dirigiéndose por el pasillo que se alejaba del elegante comedor. Dejé mi bandeja de catering en una mesa cercana y lo seguí. Todo el grupo de donantes vino con nosotros, sus tacones resonando en el piso de baldosas, sus joyas atrapando las duras luces del pasillo. Dejamos atrás las hermosas decoraciones y la iluminación cálida, entrando en la parte institucional del edificio donde realmente vivían los residentes. El contraste fue inmediato. Las paredes eran de un color beige sucio en lugar del suave color crema de las áreas de exhibición. El suelo estaba desgastado y manchado. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, haciendo que todo se viera enfermizo y áspero. Los guié a la habitación de mi abuela. Mis piernas temblaban tanto que casi tropiezo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Todo dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Abrí la puerta y el olor nos golpeó a todos a la vez. Era el olor a cuerpos sin lavar, sábanas sucias y enfermedad. Varias personas jadearon. Una mujer se cubrió la nariz con la mano. Gutiérrez entró primero en la habitación y lo seguí. Mi abuela estaba acostada exactamente como la había dejado una hora antes cuando tomé las fotos. Su cuerpo era tan delgado bajo las sábanas manchadas que apenas se notaba una forma. Su cara estaba hundida, sus pómulos sobresalían bruscamente. Su piel tenía un color gris que no parecía humano. Tenía los ojos cerrados, pero su respiración era superficial y rápida. La señora Andrade estaba en la otra cama, mirándonos con los ojos muy abiertos. No dijo nada, pero pude ver la esperanza y el miedo mezclados en su rostro. Una de las donantes hizo un sonido de ahogo y se cubrió la boca con ambas manos. Un hombre en la parte de atrás sacó su teléfono inmediatamente, y lo escuché decir que estaba llamando al 911. Gutiérrez caminó al lado de la cama de mi abuela y se arrodilló lentamente. Los pantalones de su traje caro tocaron el piso sucio, pero no pareció notarlo. Tomó la mano de mi abuela con ambas suyas, tan suavemente, y su rostro mostraba horror total. Tenía los ojos llorosos. Me miró y preguntó cuánto tiempo había estado así. Le dije que 6 meses. Desde que Carlos se hizo cargo, desde que recortaron el personal y dejaron de permitir que las familias visitaran libremente, desde que comenzaron a ocultar lo que realmente estaba sucediendo aquí. Carlos estaba parado en la puerta ahora. Su rostro, tratando de explicar, estaba diciendo algo sobre que algunos residentes simplemente no comían bien, que no podíamos obligarlos, que este era un caso aislado. Nadie lo estaba escuchando. Pasé junto a él al pasillo y me dirigí a la habitación del señor Pérez. Los donantes me siguieron como una ola. Abrí la puerta de Pérez y les mostré cómo estaba atado a su cama con sujeciones, acostado en sus propios desechos porque nadie lo había cambiado. Sus muñecas tenían marcas rojas de jalar contra las correas. Luego los llevé a la habitación de la señora Vargas y señalé el sitio del catéter infectado que estaba rojo, hinchado y goteando. Ella gemía suavemente, demasiado medicada para hablar de verdad. Luego la habitación del señor Torres, donde apenas estaba consciente porque no había recibido su insulina en 3 días. Su hoja médica colgada en la pared mostraba los huecos donde deberían haberse registrado las dosis. Cada habitación era otra pesadilla. Cada residente estaba descuidado de una manera diferente, pero todos estaban sufriendo. Los donantes ahora estaban tomando fotos, haciendo llamadas telefónicas, algunos de ellos llorando abiertamente. Una mujer más joven estaba hablando por teléfono con lo que sonaba como un abogado, describiendo todo lo que estaba viendo. Un hombre mayor estaba llamando a alguien en el Departamento de Salud del Estado, exigiendo una investigación inmediata. Carlos seguía intentando explicar. Seguía diciendo que eran excepciones. Seguía afirmando que no sabía nada de esto. Pero su voz se hacía más baja con cada habitación a la que entrábamos. Para cuando habíamos visto a 5 residentes, había dejado de hablar por completo. Gutiérrez se giró para mirarlo en el pasillo. La frialdad de la ira en el rostro de Gutiérrez era más aterradora que si hubiera estado gritando.
Dijo con una voz muy controlada que estaba retirando toda su financiación inmediatamente. Dijo que contactaría personalmente a todas las agencias reguladoras del Estado. Dijo que se aseguraría de que el Sausal fuera investigado a fondo y que todos los responsables rendirían cuentas. Su voz nunca se elevó, pero cada palabra se sintió como un martillo. Carlos abrió la boca, pero no salió nada. Las sirenas comenzaron unos 10 minutos después. Paramédicos inundaron el edificio con camillas y equipo médico. Se movieron rápido, revisando a los residentes uno por uno, tomando signos vitales, poniendo sueros. 2 de ellos fueron directamente a la habitación de mi abuela y los seguí. Hablaban en términos médicos rápidos que no entendí completamente. Pero capté palabras como deshidratación severa, desnutrición, condición crítica. La subieron a una camilla con mucho cuidado, envolviéndola en mantas limpias, iniciando una línea intravenosa en su brazo delgado. Les dije que yo era su nieta y dijeron que podía ir en la ambulancia. Subí junto a su camilla y le sostuve la mano. Se sentía como huesos envueltos en papel. El paramédico que la atendía seguía gritando números a su compañero. Su presión arterial estaba peligrosamente baja. Su frecuencia cardíaca era demasiado rápida. Le estaban administrando líquidos por vía intravenosa, monitoreando todo. Los ojos de mi abuela se abrieron brevemente y me miró. Le apreté la mano y le dije que iba a estar bien ahora, que había conseguido ayuda, que verdaderos médicos iban a cuidarla. No podía hablar, pero sus dedos se movieron ligeramente contra los míos. El viaje en ambulancia se sintió a la vez interminable y demasiado rápido. En el hospital, la llevaron directamente a la sala de urgencias. Médicos y enfermeras la rodearon inmediatamente. Uno de ellos me llevó a un lado y comenzó a hacer preguntas sobre su historial médico. ¿Qué medicamentos debería estar tomando? ¿Cuánto tiempo llevaba en el Sausal? Respondí todo lo que pude, mi voz temblando. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 30 minutos, una doctora vino a hablar conmigo a la sala de espera. Dijo que mi abuela padecía desnutrición severa, múltiples infecciones no tratadas y desequilibrios electrolíticos peligrosos. Su cuerpo se estaba apagando por meses de negligencia. La estaban ingresando inmediatamente y necesitaría semanas de tratamiento cuidadoso para estabilizar su condición. La cara de la doctora estaba seria cuando dijo que si hubiera esperado incluso unos días más, mi abuela podría no haber sobrevivido. Me senté pesadamente en una silla de plástico de la sala de espera. Mis piernas ya no me sostenían. Todo lo que había estado conteniendo durante meses se vino abajo a la vez. Había tenido razón. No me estaba imaginando cosas, ni estaba siendo emocional, ni proyectando culpa como afirmaba Carlos. Mi abuela se estaba muriendo y la había salvado justo a tiempo. Me dejaron entrar en su habitación del hospital alrededor de la medianoche. Estaba conectada a múltiples máquinas, sueros en ambos brazos, monitores sonando constantemente. Una enfermera estaba revisando sus signos vitales, escribiendo números en una tabla. La enfermera me sonrió y dijo que mi abuela estaba estable por ahora. Acerqué una silla a la cama y tomé la mano de mi abuela de nuevo. Su piel se sentía más cálida que en la ambulancia. Los líquidos intravenosos estaban ayudando. Observé los monitores toda la noche, contando cada latido, cada respiración. Las enfermeras entraban cada hora para revisarla, ajustar medicamentos, registrar datos. Mi abuela durmió la mayor parte del tiempo. Pero ocasionalmente sus ojos se abrían. Estaba demasiado débil para hablar mucho, pero cuando me veía sentada allí, me apretaba la mano. Ese pequeño apretón lo significó todo. Significó que sabía que no la había abandonado. Significó que entendía que había luchado por ella. Significó que seguía aquí, aún luchando. Le devolví el apretón y no la solté. A la mañana siguiente, Yvonne regresó al hospital con una laptop y un dispositivo de grabación. Acercó una silla junto a la cama de mi abuela y puso su equipo en la mesa auxiliar. Me senté al otro lado, sosteniendo la mano de mi abuela mientras dormía. Yvonne abrió su laptop y yo saqué mi teléfono. Comencé a mostrarle las fotos una por una. La hoja de medicamentos vacía con semanas de huecos. La comida con moho en el cajón de mi abuela. Las úlceras por presión en su espalda que nadie había tratado. Las sábanas amarillentas que no habían sido cambiadas en semanas. Yvonne hizo zoom en cada foto, tomó capturas de pantalla y anotó en una hoja de cálculo. Me pidió que describiera cuándo tomé cada foto y qué me había dicho el personal cuando expresé mis preocupaciones. Le expliqué cómo Carlos dijo que estaba siendo emocional y proyectando culpa. Cómo seguridad no me permitía visitar fuera del horario aprobado. Cómo las enfermeras afirmaban que mi abuela solo estaba exigente con la comida cuando estaba claramente muriéndose de hambre. La mandíbula de Yvonne se tensó mientras escribía. Me preguntó sobre el relato de la señora Andrade sobre el esquema de robo de alimentos. Repetí todo lo que la señora Andrade me había susurrado. Cómo el personal tomaba la comida buena destinada a los residentes y la vendía en otro lugar. Cómo en su lugar servían comida de bebé caducada. Cómo los residentes habían estado recibiendo una sola comida al día durante semanas. Yvonne grabó mi declaración y me hizo repetir detalles específicos sobre fechas y horas. Después de 2 horas de documentación, Yvonne cerró su laptop y me miró directamente. Dijo que este era uno de los peores casos de negligencia institucional que había encontrado en 15 años de investigaciones. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban rabia. Me prometió que el Sausal enfrentaría todas las consecuencias que permitiera la ley. Esa tarde, mi teléfono sonó mientras estaba dormitando en la silla junto a la cama de mi abuela. El número no estaba guardado en mis contactos, pero contesté de todos modos.
La voz del señor Gutiérrez preguntó si era un buen momento para hablar. Salí al pasillo para no despertar a mi abuela. Preguntó cómo estaba y le conté la evaluación de la doctora. Desnutrición severa, múltiples infecciones, desequilibrios electrolíticos. Escuchó en silencio y luego preguntó si necesitaba ayuda económica con sus facturas médicas. Me quedé helada. Ni siquiera había pensado en los costos todavía porque estaba demasiado concentrada en mantener viva a mi abuela. Explicó que el seguro de El Sausal lucharía por la cobertura y las batallas legales podrían llevar años. Se ofreció a cubrir todos los costos hasta que se resolvieran los asuntos legales. Se me cerró la garganta y no pude hablar durante varios segundos. Logré decir sí y agradecerle. Dijo que era lo menos que podía hacer después de que sus donaciones habían financiado el abuso. Le dije que no era su culpa, pero él no estuvo de acuerdo. Dijo que los donantes tenían la responsabilidad de verificar cómo se usaba su dinero. Hablamos durante 10 minutos más sobre los siguientes pasos, y me dio su número directo. Después de colgar, me senté en el suelo del pasillo y lloré de alivio. Para el tercer día, la condición de mi abuela se había estabilizado lo suficiente como para que las enfermeras no la revisaran cada hora. Estaba comiendo un sándwich de la cafetería cuando la trabajadora social del hospital llamó a la puerta. Se presentó y preguntó si podíamos hablar en la sala de consulta familiar al final del pasillo. La seguí hasta una pequeña habitación con un sofá y sillas. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Dijo que otros 7 residentes de El Sausal habían sido ingresados en varios hospitales con lesiones similares de desnutrición y negligencia. El estómago me dio un vuelco. Otros 7. El alcance del abuso era aún mayor de lo que me di cuenta durante mis visitas limitadas. Me mostró una lista de nombres. El señor Pérez, la señora Vargas, el señor Torres, la señora Andrade y otros 3 que no reconocí. Todos ellos tenían una pérdida de peso peligrosa, infecciones no tratadas o huecos en la medicación. 2 estaban en cuidados intensivos. La trabajadora social explicó que los servicios estatales se estaban coordinando con todos los hospitales para documentar el patrón de abuso. Me preguntó si estaría dispuesta a compartir mis fotos y testimonio con las otras familias. Dije sí inmediatamente. A la mañana siguiente estaba revisando la bandeja del desayuno de mi abuela cuando mi teléfono volvió a sonar. Un hombre llamado Andrés Torres se presentó como un abogado especializado en casos de abuso a personas mayores. Dijo que había visto la cobertura de noticias de las evacuaciones de emergencia de El Sausal y quería ayudar. Le pregunté cuánto costaban sus servicios. Dijo que representaría a mi abuela y a mí pro bono porque este caso podría sentar precedentes legales importantes. Me senté pesadamente en la silla. Otra persona ofreciendo ayuda cuando esperaba tener que luchar contra todo sola. Andrés hizo preguntas detalladas sobre la cronología. Cuando noté problemas por primera vez. ¿Qué dijo Carlos cuando me quejé? ¿Cómo la seguridad bloqueó mi acceso? Tomó notas y me pidió copias de mis fotos. Hablamos durante 40 minutos y me explicó qué opciones legales teníamos. Cargos criminales contra Carlos y la instalación. Demandas civiles por daños y costos médicos. Acciones reguladoras para revocar su licencia. Dijo que comenzaría a construir el caso inmediatamente y se coordinaría con la investigación estatal. 2 días después, Ivonne me llamó para darme una actualización. Su inspección de emergencia de El Sausal había revelado todo. Registros médicos falsificados que mostraban atención que nunca sucedió. Medicamentos caducados almacenados en gabinetes sin llave. Equipo roto que no había sido reparado en meses. Evidencia de la operación de robo de alimentos, incluidos recibos y mensajes de texto entre miembros del personal. Había encontrado registros que probaban que Carlos sabía del esquema y se llevaba una tajada de las ganancias. Su voz era tensa con rabia contenida mientras describía lo que su equipo había documentado. Dijo que estaba revocando inmediatamente la licencia de El Sausal y ordenando el cierre de la instalación pendiente de una investigación criminal. Ningún residente más sufriría allí. El Estado se estaba haciendo cargo de las operaciones temporalmente para coordinar transferencias seguras para los residentes restantes. Me agradeció por exponer el abuso y dijo que mis acciones habían salvado vidas. 3 días después de eso, estaba viendo las noticias matutinas en la habitación del hospital de mi abuela cuando apareció una alerta de última hora. El señor Carlos había sido arrestado bajo cargos de abuso a personas mayores, fraude y negligencia criminal. La cámara lo mostró siendo sacado de su casa esposado. La policía había ejecutado una orden de registro y encontró evidencia de que estaba desviando dinero del presupuesto de la instalación mientras reducía el cuidado de los residentes para maximizar las ganancias. Los registros bancarios mostraban transferencias regulares a sus cuentas personales. Correos electrónicos probaban que había ordenado al personal reducir los costos de alimentos y amenazó con despedir a cualquiera que se quejara. El presentador de noticias dijo que estaba detenido sin derecho a fianza debido a riesgo de fuga. Vi el metraje 3 veces, sintiendo que algo cambiaba en mi pecho. Consecuencias reales por lo que les había hecho a mi abuela y a los demás. Durante la semana siguiente, Andrés me ayudó a navegar el caos de encontrar un nuevo lugar para mi abuela. Los residentes restantes de El Sausal estaban siendo transferidos a otras instalaciones en toda la región. Andrés insistió en que eligiéramos un lugar con supervisión adecuada y operaciones transparentes. Recorrimos 5 instalaciones diferentes juntos. Hizo preguntas detalladas sobre la proporción de personal por residente, los registros de inspección y las políticas de acceso familiar.
La mayoría de los lugares dieron respuestas corporativas que no lo satisficieron. Luego visitamos una instalación más pequeña llamada Vista del Prado. La directora personalmente nos mostró las instalaciones durante 2 horas, explicó sus proporciones de personal y nos mostró sus protocolos de cuidado. Nos permitió hablar con residentes y familiares sin supervisión. Nos dio copias de sus informes de inspección recientes. Andrés la interrogó sobre su proceso de quejas y ella respondió a todo directamente. Cuando nos fuimos, Andrés dijo que este era el tipo de lugar que mi abuela se merecía. Después de 2 semanas de estabilización médica, los médicos de mi abuela le dieron luz verde para comenzar la terapia física de nuevo. Una terapeuta vino a su habitación del hospital para hacer una evaluación inicial. Le pidió a mi abuela que levantara los brazos y moviera las piernas. Mi abuela apenas podía hacer movimientos pequeños. La terapeuta midió su masa muscular y rango de movimiento. Todo estaba significativamente peor que antes del sausal. Los meses de desnutrición habían causado una pérdida muscular importante. Pero la terapeuta sonrió y dijo que mi abuela estaba respondiendo bien a la nutrición adecuada. Su cuerpo estaba comenzando a sanar ahora que estaba recibiendo comida y cuidado de verdad. Comenzarían con ejercicios suaves para reconstruir la fuerza. El progreso sería lento, pero la terapeuta creía que mi abuela podría recuperar gran parte de lo que había perdido. Durante la 3ª semana de mi abuela en el hospital, comencé a recibir llamadas de otras familias. Personas cuyos seres queridos habían estado en el sausal. Habían obtenido mi número de la trabajadora social que estaba coordinando la documentación. Una mujer llamada Carla llamó por su padre, el señor Torres. Un hombre llamado Jaime llamó por su madre, la señora Vargas. Todos tenían historias similares. Visitas bloqueadas, preocupaciones ignoradas, personal que afirmaba que se estaban imaginando problemas. Decidimos reunirnos en una cafetería cerca del hospital. 8 familias se presentaron. Nos sentamos alrededor de una mesa grande y compartimos nuestras experiencias. Todos habían notado los mismos patrones después de que Carlos asumió el cargo. La pérdida de peso, las horas de visita reducidas, la manipulación, gaslighting, cuando expresamos preocupaciones. Formamos un grupo de apoyo para compartir información y coordinar la acción legal. Andrés se ofreció a representarnos a todos y acordamos iniciar una demanda colectiva. Una semana después, un periodista llamado Ricardo me contactó a través de la trabajadora social del hospital. Estaba investigando el abuso a personas mayores para una importante organización de noticias. Quería entrevistarme sobre cómo descubrí y expuse la negligencia. Estaba nerviosa por hacerlo público, pero Andrés me animó a hablar. Dijo que la atención de los medios presionaría a los reguladores para que tomaran medidas más fuertes. Me reuní con Ricardo en un restaurante tranquilo. Era más joven de lo que esperaba, con ojos amables y una grabadora. Me pidió que le contara todo desde el principio. Le hablé de mi abuela criándome después de que mis padres murieron, de elegir el sausal por sus reseñas de 5 estrellas, de notar las señales de advertencia y ser descartada como emocional, de conseguir el trabajo de catering para acceder a la gala, de entregarle las fotos al señor Gutiérrez. Ricardo tomó notas detalladas e hizo preguntas de seguimiento inteligentes. Quiso saber qué señales de advertencia deberían buscar otras familias. Hice una lista. Pérdida de peso inexplicable. Horas de visita reducidas. Alta rotación de personal. Respuestas despectivas a las preocupaciones. Condiciones sucias durante visitas sorpresa. Ricardo dijo que escribiría un artículo centrado en cómo las instalaciones usan restricciones y manipulación para ocultar el abuso a las familias. El artículo salió 2 semanas después. Ricardo me envió un enlace antes de que se publicara, y lo leí 3 veces sentada en mi coche fuera de la nueva instalación de mi abuela. Me había entrevistado durante horas, pero también había hablado con Carla y Jaime y las otras familias de nuestro grupo de apoyo. El artículo explicaba cómo lugares como el sausal usaban restricciones de visita para ocultar problemas y cómo el personal estaba entrenado para descartar las preocupaciones familiares como reacciones emocionales exageradas. Incluyó ejemplos específicos de la manipulación que experimenté cuando informé sobre la pérdida de peso de mi abuela y las sábanas sucias. Por la noche, el artículo tenía miles de compartidos en redes sociales. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de personas que no conocía. Una legisladora estatal llamada diputada Andrea dejó un mensaje de voz diciendo que quería discutir una legislación de reforma del cuidado de personas mayores. Otros 2 legisladores me enviaron correos electrónicos preguntando si testificaría en próximas audiencias sobre la supervisión de asilos de ancianos. Le reenvié todo a Andrés y le pregunté qué debía hacer. Andrés me devolvió la llamada en menos de 1 hora y dijo que esta atención era exactamente lo que necesitábamos para crear un cambio real. Había estado trabajando en la documentación de la demanda civil y estaba listo para presentarla. Explicó que estaba demandando a El Sausal como empresa, al señor Carlos personalmente por sus acciones como director, y a la corporación matriz propietaria de la instalación. La demanda buscaba dinero para los costos médicos de mi abuela por la hospitalización y las necesidades de atención continua. También solicitaba daños por dolor y sufrimiento debido a lo que ella soportó durante esos meses de negligencia. Pero Andrés dijo que la parte más importante eran los daños punitivos, lo que significaba solicitar dinero extra específicamente para castigar a los demandados y disuadir a otras instalaciones de abusos similares.
Presentó la demanda 3 días después y me envió una copia del escrito. Leer la descripción legal de lo que le pasó a mi abuela me hizo llorar a pesar de que lo había vivido. Verlo escrito en lenguaje formal con términos médicos y evidencia documentada lo hizo sentir más real de alguna manera. El caso criminal contra el señor Carlos estaba avanzando separadamente de nuestra demanda. El fiscal me contactó para decir que 3 de los miembros del personal de El Sausal habían acordado testificar contra él a cambio de cargos reducidos. Estos eran los trabajadores que habían participado en la operación de robo de alimentos. Su abogado negoció un acuerdo donde obtendrían libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel si decían la verdad sobre cómo funcionaba el esquema. El fiscal me envió las transcripciones de sus declaraciones antes del juicio. Una miembro del personal llamada María describió cómo el señor Carlos convocó a una reunión 2 meses después de comenzar y les dijo a todos que necesitaban recortar los costos de alimentos en un 60%. Cuando alguien preguntó cómo podían alimentar a los residentes correctamente con ese presupuesto, él dijo que se las arreglaran o encontraran otro trabajo. Otro trabajador llamado Jaime testificó que el señor Carlos les dijo explícitamente que compraran comida de bebé caducada de un almacén de descuento y se la sirvieran a los residentes en lugar de las comidas que figuraban en el menú de la motramienta e instalación. La tercera trabajadora, una mujer llamada Luz, dijo que el señor Carlos amenazó con despedir a cualquiera que se quejara de la calidad de la comida o reportara problemas a los inspectores estatales. Visité a mi abuela en su nueva instalación el día después de leer esas transcripciones. Había estado allí un mes completo y el cambio era notable. Había recuperado más de 5 kilos, lo que la enfermera me mostró en su tabla. Su rostro tenía color de nuevo en lugar de esa palidez grisácea que tenía en el Sausal. Estaba sentada en una silla junto a la ventana cuando llegué, usando ropa limpia que realmente le quedaba bien. Sonrió cuando me vio y dijo mi nombre claramente. Caminamos juntas por el pasillo usando su andador. Se movía lentamente y tuvo que detenerse 2 veces para descansar, pero estaba caminando por su cuenta en lugar de estar acostada en la cama sin poder moverse. La terapeuta física me dijo que mi abuela se cansaba fácilmente porque sus músculos aún se estaban reconstruyendo después de la desnutrición severa, pero su progreso superaba sus expectativas iniciales. Estaba comiendo 3 comidas completas al día más bocadillos y su cuerpo finalmente estaba obteniendo la nutrición que necesitaba para sanar. El señor Gutiérrez me llamó una semana después y me preguntó si podía reunirme con él para tomar un café. Conduje hasta la cafetería que sugirió y lo encontré esperando en una mesa de la esquina. Parecía más viejo de lo que se veía en la gala, más cansado. Me dijo que no había podido dejar de pensar en lo que había visto en ese ala de residentes. Había dado a El Sausal 40 millones de pesos al año creyendo que estaba apoyando el cuidado de calidad de personas mayores en memoria de su esposa. En cambio, su dinero había financiado una instalación que mataba de hambre y descuidaba a personas vulnerables. Dijo que quería hacer algo significativo para evitar que esto sucediera en otros lugares. Decidió establecer una fundación dedicada a la defensa y reforma del cuidado de personas mayores. La fundación financiaría inspecciones sorpresa, apoyaría a las familias que navegan por los sistemas de denuncia de abusos y presionaría por regulaciones más fuertes. Luego me preguntó si me gustaría formar parte del consejo asesor. Me quedé aturdida, sosteniendo mi taza de café y tratando de procesar lo que me estaba pidiendo. Quería que ayudara a guiar una organización con recursos e influencia reales. Le dije que me sentía honrada pero nerviosa por asumir esa responsabilidad mientras cuidaba de mi abuela. Él dijo que era exactamente por eso que quería que participara, porque yo entendía tanto la perspectiva familiar como la necesidad urgente de cambio. La legislatura estatal se movió más rápido de lo que esperaba. La diputada Andrea introdujo regulaciones de emergencia que requerían inspecciones sin previo aviso de todas las instalaciones de cuidado de personas mayores al menos 2 veces al año. Las regulaciones también requerían que las instalaciones reportaran a cualquier residente que perdiera más del 5% de su peso corporal en un mes. Yvonne me llamó cuando se aprobaron las regulaciones y dijo que estos cambios se debieron directamente a lo que sucedió en El Sausal. Explicó que antes de esto, las instalaciones podían programar inspecciones con semanas de anticipación, lo que les daba tiempo para ocultar problemas y simular condiciones. Ahora los inspectores podían aparecer cualquier día sin previo aviso. El requisito de informar la pérdida de peso significaba que las instalaciones no podían ocultar la desnutrición de la manera en que El Sausal había ocultado la pérdida del 40% de peso de mi abuela. Yvonne dijo que ya había realizado 3 inspecciones sorpresa bajo las nuevas reglas y encontró violaciones en 2 instalaciones. Las regulaciones ya estaban marcando la diferencia, pero no podía dejar de pensar en cuánto tiempo me tomó actuar. Había notado que mi abuela perdía peso meses antes de la gala. Había visto las sábanas sucias y los vasos de agua vacíos y las bandejas de comida sin tocar. La había sentido agarrar mi muñeca y susurrar que tenía hambre. ¿Por qué no hice más antes? ¿Por qué permití que las respuestas despectivas del señor Carlos me impidieran presionar más? Saqué este tema en nuestra reunión del grupo de apoyo y Carla inmediatamente negó con la cabeza. Me recordó que el sistema estaba diseñado para ocultar el abuso y manipular a las familias. Jaime dijo que el señor Carlos le había dicho exactamente lo mismo, que estaba siendo emocional y se estaba imaginando problemas. Otra mujer llamada Susana dijo que la instalación de su madre había utilizado las mismas tácticas, restringiendo las visitas y desestimando las preocupaciones hasta que se sintió loca por cuestionarlos.
Andrés asistió a esa reunión y dijo algo que ayudó. Explicó que las instalaciones abusivas dependen de que los miembros de la familia se culpen a sí mismos en lugar de responsabilizar a las instituciones. La culpa que sentía era parte de cómo estos lugares mantenían el poder. Hablar con otras familias que habían experimentado una manipulación idéntica me ayudó a entender que había estado luchando contra un sistema construido para silenciar a personas como nosotros. 4 meses después de la gala comenzó el juicio criminal del señor Carlos. Tuve que testificar sobre lo que había presenciado y cómo el personal de la instalación desestimó mis preocupaciones cuando informé que la condición de mi abuela empeoraba. El fiscal me preparó durante 2 horas antes de subir al estrado, explicando qué preguntas esperar y cómo mantenerme centrada en los hechos en lugar de las emociones. Entrar en esa sala de audiencias se sintió surrealista. El señor Carlos estaba sentado en la mesa de la defensa en un traje, sin parecerse en nada al hombre que había dirigido el sausal. Tomé mi asiento en el estrado de testigos y el fiscal me pidió que describiera la primera vez que noté problemas con el cuidado de mi abuela. Expliqué cómo su peso bajó y su ropa le quedaba colgando del cuerpo. Describí encontrar su bandeja del almuerzo todavía llena y fría a las 2 de la tarde. Les hablé de las sábanas amarillentas que no habían sido cambiadas y el vaso de agua vacío y los huecos en su hoja de medicamentos. Luego el fiscal preguntó qué sucedió cuando reporté estas preocupaciones al personal de la instalación. Expliqué cómo el señor Carlos dijo que estaba siendo emocional y no entendía el cuidado de personas mayores. Cómo sugirió que estaba proyectando culpa por colocar a mi abuela en un hogar, cómo afirmó que las familias a menudo imaginaban problemas que no existían. Sentarme en ese estrado describiendo todo fue más difícil de lo que esperaba. Tuve que hablar sobre encontrar a mi abuela en sábanas sucias, muriéndose de hambre, apenas consciente. Tuve que describir el olor de su habitación y las úlceras por presión que no habían tratado y la comida con moho en su cajón de noche. Mi voz tembló, pero me obligué a hablar claramente porque mi abuela merecía justicia. El abogado defensor intentó sugerir que estaba exagerando o recordando mal los eventos, pero yo tenía las fotos en mi teléfono y los registros médicos que mostraban su pérdida de peso. Tenía documentación de cada preocupación que había planteado y cómo el personal las desestimó. Después de 2 horas de testimonio, el juez finalmente me excusó y salí de la sala temblando. Al día siguiente, el jurado escuchó el testimonio de expertos médicos sobre la gravedad de la negligencia requerida para causar la condición de mi abuela. Un doctor especializado en desnutrición explicó que perder el 40% del peso corporal no sucede de repente. Requirió meses de nutrición inadecuada y un fallo deliberado en abordar señales de advertencia obvias. Otro experto testificó sobre las úlceras por presión y las infecciones que mi abuela había desarrollado, explicando que el cuidado adecuado las habría prevenido todas. El testimonio más devastador provino de un especialista en geriatría que revisó los registros médicos de mi abuela de su ingreso hospitalario. Declaró claramente que estaba a días de una falla orgánica cuando finalmente fue hospitalizada. Sus riñones estaban comenzando a apagarse por la deshidratación y la desnutrición. Su corazón estaba luchando debido a los desequilibrios electrolíticos. Si se hubiera quedado en el sausal incluso unos días más, probablemente habría muerto. La sala de audiencias se quedó completamente en silencio mientras explicaba lo cerca que habíamos estado de perderla. La siguiente testigo fue la señora Andrade, la excompañera de cuarto de mi abuela de El Sausal. Caminó lentamente hasta el estrado usando un bastón, sus movimientos cuidadosos y deliberados. El fiscal le pidió que describiera la situación alimentaria en El Sausal bajo la gestión del señor Carlos. La voz de la señora Andrade tembló mientras explicaba cómo cambiaron las comidas después de que él asumió el cargo. Dijo que solían recibir comidas calientes regulares 3 veces al día, pero luego las porciones se hicieron más pequeñas y más pequeñas hasta que solo recibían una comida la mayoría de los días. Describió cómo el personal traería bandejas de lo que parecían alimentos para bebé en frascos, cosas caducadas con fechas de meses o incluso años atrás. El fiscal le mostró fotos de los frascos que encontré en las habitaciones de los residentes, y la señora Andrade confirmó que eran exactamente lo que les habían servido. Testificó que había visto a otros residentes perder cantidades peligrosas de peso durante meses. Describió al señor Pérez volviéndose tan débil que no podía ponerse de pie, y a la señora Vargas desarrollando infecciones porque estaba demasiado desnutrida para sanar adecuadamente. El testimonio de la señora Andrade fue devastador porque habló con tanto detalle sobre el hambre, sobre esconder comida en los cajones porque no sabía cuándo llegaría la próxima comida, sobre residentes llorando por la noche porque les dolía el estómago. El abogado defensor intentó sugerir que la señora Andrade estaba confundida o recordando mal debido a su edad, pero ella lo corrigió firmemente en cada punto y proporcionó fechas e incidentes específicos. Cuando se bajó del estrado, varios miembros del jurado se estaban secando los ojos. El abogado defensor del señor Carlos pasó el día siguiente tratando de desviar la culpa de su cliente. Llamó a exmiembros del personal que testificaron que tomaron decisiones sobre el servicio de alimentos sin consultar al señor Carlos. Sugirió que trabajadores individuales habían robado alimentos para beneficio personal, y que el señor Carlos no tenía conocimiento del esquema. Pintó a su cliente como un administrador ocupado que confiaba en su personal para manejar las operaciones diarias, pero luego la fiscalía sacó los registros de correo electrónico. Mostraron mensajes donde el señor Carlos ordenaba explícitamente al gerente de la cocina que recortara los costos de alimentos en un 40%. Mostraron correos electrónicos donde exigía proveedores más baratos incluso cuando el personal advirtió que la calidad de la comida era pobre.
Mostraron un mensaje donde una enfermera reportó que los residentes estaban perdiendo peso, y el señor Carlos respondió diciendo que las fluctuaciones de peso eran normales y que dejaran de molestarlo con quejas menores. El fiscal leyó cada correo electrónico en voz alta en la corte, y el rostro del señor Carlos permaneció inexpresivo, pero su abogado seguía revolviendo papeles nerviosamente. Los correos electrónicos hicieron imposible reclamar ignorancia. Un mensaje literalmente decía que usara las opciones de comida más baratas posibles, y que no le importaban las quejas de los residentes siempre y cuando los costos bajaran. Otro correo electrónico lo mostraba amenazando con despedir al personal que reportara problemas a las familias o a los inspectores estatales. La evidencia era abrumadora, y su defensa se vino abajo por completo. El jurado se retiró a deliberar a las 2 de la tarde. Me senté en el pasillo con algunas de las otras familias de El Sausal, todos demasiado ansiosos para dejar la corte. No hablamos mucho, solo esperamos. Andrés revisaba su teléfono constantemente y me dijo que las deliberaciones del jurado podían llevar horas o incluso días dependiendo de cuán minuciosos quisieran ser. 6 horas se sintieron como 6 años. Y seguía pensando en mi abuela acostada en esa cama de hospital cuando la sacamos por primera vez, lo cerca que habíamos estado de perderla. Pensé en todos los demás residentes que no habían sobrevivido lo suficiente para ver la justicia. Finalmente, a las 8 de la noche, recibimos la noticia de que el jurado había llegado a un veredicto. Todos volvimos a la sala de audiencias y mis manos temblaban, tan fuerte que tuve que sentarme sobre ellas. El portavoz del jurado se puso de pie y leyó los veredictos uno por uno. Culpable de todos los cargos de abuso a personas mayores. Culpable de todos los cargos de fraude. Culpable de todos los cargos de negligencia criminal. El señor Carlos se sentó completamente quieto en la mesa de la defensa, sin mostrar ninguna emoción, como si los veredictos no significaran nada para él. Pero sentí que algo se levantaba dentro de mi pecho. Un peso que había estado cargando desde la primera vez que noté que mi abuela perdía peso y nadie me escuchaba. No fue suficiente para arreglar lo que pasó, pero significó que alguien estaba siendo responsabilizado. 2 semanas después regresamos para la sentencia. El juez permitió primero las declaraciones de impacto de la víctima, y me puse de pie para hablar sobre mi abuela. Describí encontrarla muriéndose de hambre y apenas consciente, y cómo todavía tiene pesadillas sobre el hambre. Expliqué cómo me había criado después de que mis padres murieron, y merecía mucho más de lo que le dio el Sausal. Otras familias también hablaron, algunas llorando mientras hablaban de padres o abuelos que murieron antes de que se expusiera el abuso. El juez escuchó todo sin interrumpir. Luego se dirigió al señor Carlos directamente y dijo que la evidencia mostraba un patrón sistemático de poner las ganancias por encima de las vidas humanas. Sentenció al señor Carlos a 8 años de prisión. También le ordenó pagar una restitución a todas las familias afectadas, aunque las cantidades se determinarían más tarde. 8 años no se sintieron suficientes cuando pensé en cuántas personas sufrieron, pero fue más de lo que esperaba. Al menos enfrentaría consecuencias reales en lugar de solo perder su trabajo y seguir dañando a personas en otro lugar. Las palabras del juez sobre la responsabilidad y la protección de las personas vulnerables me hicieron sentir que el sistema legal había funcionado por una vez. 3 semanas después de la condena criminal, Andrés me llamó con noticias sobre la demanda civil. La compañía matriz propietaria de El Sausal había acordado llegar a un acuerdo en lugar de ir a juicio. Explicó que estaban ofreciendo daños sustanciales que cubrirían todos los costos médicos de mi abuela por su hospitalización y la atención continua. El acuerdo también incluía fondos para sus futuras necesidades de cuidado y compensación por dolor y sufrimiento. Andrés dijo que la compañía quería evitar la publicidad de un juicio, ahora que el señor Carlos había sido condenado criminalmente. Me explicó todos los términos del acuerdo y dijo que era una oferta fuerte que recomendaba aceptar. Le pregunté si esto significaba que otras familias también serían compensadas, y Andrés confirmó que estaban negociando acuerdos similares para todos los afectados. Firmar los documentos del acuerdo se sintió surrealista, como si estuviera cerrando un capítulo, aunque la recuperación de mi abuela aún estaba en curso. El dinero no desharía el trauma ni devolvería los meses de sufrimiento, pero significó que podía concentrarme en su cuidado sin preocuparme por las abrumadoras deudas médicas. Usé parte del dinero del acuerdo para contratar a Verónica, una enfermera registrada especializada en coordinación de cuidados para pacientes mayores. Verónica fue altamente recomendada por la trabajadora social del hospital de mi abuela. Me reuní con ella en una cafetería para discutir lo que necesitaba. Escuchó atentamente mientras le explicaba todo lo que sucedió en El Sausal y mis temores sobre asegurarme de que mi abuela recibiera la atención adecuada en el futuro. Verónica dijo que podía visitar a mi abuela 3 veces a la semana en su nueva instalación para monitorear su progreso, revisar sus hojas médicas, coordinar con médicos y terapeutas, y básicamente servir como una capa adicional de supervisión. También me enseñaría qué señales de advertencia buscar para reconocer los problemas antes. Tener a Verónica involucrada me dio la confianza de que no me perdería nada importante. Comenzó la semana siguiente y después de su primera visita me llamó con un informe detallado sobre la condición actual de mi abuela, el horario de medicación y el progreso de la terapia. Saber que alguien con experiencia médica estaba vigilando el cuidado de mi abuela me hizo dormir mejor por la noche. Durante los meses siguientes mi abuela mejoró constantemente. Los informes semanales de Verónica mostraron un aumento de peso constante, mejor movilidad y un habla más clara. Mi abuela había recuperado casi 13 kilos desde su punto más bajo en El Sausal.
Su terapeuta físico me dijo durante una de mis visitas que mi abuela estaba superando sus proyecciones iniciales de recuperación. Ahora podía caminar distancias mucho más largas con su andador, a veces recorriendo todo el pasillo de la instalación y de vuelta sin necesidad de descansar. Su habla también era más clara. Conversaciones completas en lugar de solo unas pocas palabras a la vez. Había comenzado a participar en actividades en la instalación, jugando a las cartas con otros residentes y asistiendo a sus noches de cine. El cambio de la mujer que encontré acostada en sábanas sucias era notable. Cada vez que la visitaba se parecía más a la abuela que me había criado. La mujer fuerte que había trabajado en 2 empleos y arreglado coches y nunca se había perdido mis eventos escolares. Verla reírse de algo que dijo otro residente o verla comer una comida completa hizo que toda la lucha valiera la pena. El señor Gutiérrez me llamó una tarde y me preguntó si estaría dispuesta a unirme al consejo asesor de su fundación. Explicó que después de ver lo que sucedió en el Sausal, decidió expandir la misión de su fundación más allá de solo financiar instalaciones. Quería crear programas para ayudar a las familias a reconocer las señales de abuso institucional antes de que alcanzara niveles de crisis. Pensó que mi perspectiva como alguien que había experimentado los fracasos del sistema sería valiosa en el desarrollo de estos programas. Me sentí honrada pero también nerviosa por asumir tanta responsabilidad mientras seguía manejando el cuidado de mi abuela. Pero el señor Gutiérrez me aseguró que el compromiso de tiempo era flexible y el trabajo podría hacerse principalmente a través de reuniones telefónicas y correo electrónico. Acepté su oferta. Nuestro primer proyecto fue crear listas de verificación y recursos para familias con seres queridos en instalaciones de cuidado. Desarrollamos listas de señales de advertencia, preguntas que hacer durante los recorridos por las instalaciones y banderas rojas que podrían indicar problemas. Creamos guías para documentar las preocupaciones y navegar por los sistemas de denuncia. Seguía pensando en cuánto deseaba haber tenido estos recursos cuando noté por primera vez que mi abuela perdía peso. Si pudiéramos ayudar a otras familias a detectar el abuso antes, todo el trauma podría conducir a algo significativo. El grupo de apoyo que formé con otras familias de El Sausal comenzó a reunirse regularmente incluso después de que terminó el juicio. Nos reuníamos en un centro comunitario una vez al mes para compartir actualizaciones sobre la recuperación de nuestros seres queridos y discutir el trabajo de defensa. A medida que el grupo crecía, nos dimos cuenta de que podíamos hacer más que solo apoyarnos mutuamente. Decidimos formar una organización de defensa formal centrada en la reforma del cuidado de personas mayores. Elegimos directivos, presentamos la documentación para convertirnos en una organización sin fines de lucro y comenzamos a coordinar nuestros esfuerzos con el departamento de Yvonne a nivel estatal. Yvonne nos conectó con legisladores que estaban trabajando en proyectos de ley de cuidado de personas mayores y comenzamos a testificar en audiencias sobre las reformas necesarias. Pararme frente a los comités estatales y contar la historia de mi abuela fue aterrador al principio, pero mejoré y escuchar todas nuestras historias juntas mostró el alcance del problema. Los legisladores comenzaron a tomar en serio nuestras recomendaciones porque no éramos solo defensores, éramos personas que habían vivido los fracasos del sistema. Presionamos por inspecciones sorpresa, mejores proporciones de personal y sanciones más fuertes para las instalaciones que tomaban represalias contra los denunciantes. Ricardo se acercó para escribir un artículo de seguimiento sobre el caso El Sausal. Quería centrarse en los cambios sistémicos que resultaron de la exposición y la condena criminal. Nos reunimos en la misma cafetería donde acepté hablar con él por primera vez hace meses. Ricardo hizo preguntas detalladas sobre el trabajo de la fundación con el señor Gutiérrez y la organización de defensa que habíamos formado. Estaba particularmente interesado en cómo la responsabilidad legal estaba creando efectos dominó en toda la industria del cuidado de personas mayores. Le expliqué que otras instalaciones estaban mejorando sus prácticas porque habían visto lo que le sucedió a El Sausal y al señor Carlos. Las inspecciones sorpresa estaban detectando problemas en otras instalaciones antes de que alcanzaran niveles de crisis. Las familias estaban más dispuestas a hablar cuando notaban preocupaciones porque habían visto que el cambio era posible. Ricardo grabó nuestra conversación y tomó notas, haciendo preguntas de seguimiento sobre programas específicos y cambios legislativos. Dijo que quería que el artículo mostrara cómo una sola persona que se niega a aceptar respuestas despectivas puede desencadenar una reforma más amplia. Cuando el artículo se publicó 2 semanas después, atrajo aún más atención a nuestro trabajo de defensa y nos conectó con grupos de reforma en otros estados. 6 meses después de todo lo que sucedió en la gala, entré en la nueva instalación de mi abuela y la encontré sentada en una mesa en la sala común con otros 3 residentes. Estaban jugando a las cartas y mi abuela se reía de algo que dijo uno de ellos. Levantó la vista cuando me vio y toda su cara se iluminó. Había recuperado casi todo el peso que perdió en el Sausal y sus mejillas tenían color de nuevo. Su cabello estaba limpio y peinado y llevaba un suéter azul brillante que le había comprado el mes pasado. Me senté a su lado y la vi terminar la partida de cartas. Estaba bromeando con los otros jugadores y moviéndose fácilmente en su silla. Cuando terminó el juego, se acercó y me apretó la mano. Me dijo que estaba agradecida de que no me hubiera rendido con ella cuando todos en el Sausal dijeron que estaba siendo emocional y me imaginando problemas. Su voz era firme y clara, nada como el susurro débil de esos meses terribles. Dijo que sabía que yo dudaba de mí misma a veces porque el señor Carlos era muy convincente al desestimar mis preocupaciones. Escucharla decir eso me apretó la garganta porque tenía razón.
Me había preguntado si estaba exagerando, si estaba proyectando culpa por haberla puesto en una instalación en absoluto, pero me dijo que salvé su vida al confiar en mis instintos, incluso cuando las figuras de autoridad me dijeron que estaba equivocada. Esa validación significó todo porque esas dudas me habían carcomido durante meses. La semana siguiente, la directora de la nueva instalación de mi abuela me llamó a su oficina. Explicó que estaban comenzando un nuevo programa de orientación familiar y querían que yo hablara sobre las señales de advertencia de negligencia. Dijo que mi experiencia podría ayudar a otras familias a sentirse capacitadas para cuestionar la calidad del cuidado en lugar de aceptar respuestas despectivas del personal. Acepté inmediatamente porque recordaba lo aislada que me sentí cuando el señor Carlos seguía diciéndome que me estaba imaginando problemas. Si pudiera ayudar a una sola familia a detectar el abuso antes, haría que todo lo que pasamos fuera más significativo. La directora me programó para hablar en la próxima orientación en 2 semanas. Quería que me centrara en banderas rojas específicas como la pérdida de peso inexplicable, los cambios en el comportamiento y el personal que desaconsejaba las visitas familiares. Comencé a tomar notas sobre lo que deseaba haber sabido antes, como la forma en que las instalaciones a veces montan áreas de exhibición mientras descuidan las salas reales de residentes. Quería que otras familias entendieran que sus preocupaciones eran válidas, incluso cuando los administradores intentaban manipularlas. El señor Gutiérrez me llamó la misma semana para actualizarme sobre el trabajo de su fundación. Explicó que ahora estaban financiando inspecciones sorpresa en instalaciones de cuidado de personas mayores en todo el estado. Su equipo ya había identificado otras 3 instalaciones con problemas graves. Un lugar estaba sobremedicando a los residentes para mantenerlos callados y dóciles. Otro estaba con escasez de personal en los turnos de noche, tan mal que los residentes se quedaban en ropa de cama sucia durante horas. La tercera instalación estaba falsificando registros médicos al igual que lo había hecho el Sausal. El departamento de Yvonne estaba investigando todas ellas basándose en los informes de inspección de la fundación del señor Gutiérrez. Dijo que el modelo de inspección sorpresa estaba funcionando porque las instalaciones no podían preparar condiciones de exhibición falsas como lo hacían para las visitas estatales programadas. La fundación estaba contratando a extrabajadores de la salud para realizar inspecciones porque sabían exactamente qué buscar y no podían ser engañados por las excusas de los administradores. El señor Gutiérrez sonaba lleno de energía cuando hablaba del trabajo, como si finalmente hubiera encontrado una manera de honrar la memoria de su difunta esposa, previniendo que otras familias experimentaran lo que él había presenciado en el Sausal. Casi al mismo tiempo comencé a recibir mensajes a través del sitio web de la Organización de Defensa de Familias en otros estados. Habían leído los artículos de Ricardo sobre el caso El Sausal y utilizado nuestros recursos para identificar el abuso en las instalaciones de sus seres queridos. Una mujer en Guanajuato escribió que había notado que su padre perdía peso y estaba sobremedicado, pero el personal seguía desestimando sus preocupaciones hasta que usó nuestra lista de verificación para documentar problemas específicos. Llevó la documentación a los reguladores estatales y encontraron violaciones similares a lo que sucedió en el Sausal. Un hombre en Jalisco me envió un mensaje diciendo que nuestra guía sobre cómo navegar por los sistemas de denuncia lo ayudó a sacar a su madre de una instalación negligente antes de que su condición se deteriorara demasiado. Leer estos mensajes fue increíblemente gratificante porque significó que nuestro trabajo estaba creando un cambio real más allá de nuestra comunidad inmediata. Cada familia que detectó el abuso a tiempo gracias a nuestros recursos era alguien que no tenía que ver a sus seres queridos sufrir de la manera en que mi abuela había sufrido. Los mensajes seguían llegando, a veces varios a la semana, y respondí a cada uno personalmente con aliento y recursos adicionales. 2 semanas después fui a visitar a mi abuela y su terapeuta física me detuvo en el pasillo. Estaba emocionada de mostrarme algo y me llevó a la sala de terapia donde mi abuela estaba trabajando. Observé cómo mi abuela caminaba toda la longitud del pasillo de la instalación sin usar su andador. Se movía lenta y cuidadosamente, pero estaba completamente independiente y firme sobre sus pies. La terapeuta tomó una foto de mi abuela de pie al final del pasillo con esta enorme sonrisa de orgullo en su rostro. Mi abuela estaba radiante y me dijo que había estado practicando en secreto porque quería darme una sorpresa. La terapeuta explicó que mi abuela había superado todas sus proyecciones iniciales de recuperación. Cuando mi abuela llegó por primera vez a la nueva instalación, no estaban seguros de que alguna vez volvería a caminar de forma independiente porque la desnutrición en el Sausal había causado tanta pérdida muscular. Pero con nutrición adecuada, terapia constante y cuidado genuino, había reconstruido su fuerza semana tras semana. Verla parada allí de forma independiente, pensé en lo cerca que habíamos estado de perderla por completo. El mes siguiente trajo la noticia de que la compañía matriz propietaria de El Sausal había solicitado la bancarrota. Estaban enfrentando demandas de docenas de familias y no podían pagar los costos legales, más los acuerdos. Una parte de mí se alegró de que estuvieran siendo responsabilizados por permitir el abuso del señor Carlos, pero me preocupaba que otras víctimas obtuvieran una compensación justa de los procedimientos de bancarrota. Algunas familias tenían seres queridos que murieron en el Sausal y merecían justicia tanto como nosotros. La bancarrota significaba que podría no haber suficiente dinero para pagar a todos lo que se les debía. Llamé a Andrés para preguntar qué significaba esto para nuestro acuerdo y para las otras familias que buscaban acciones legales. Me aseguró que nuestro acuerdo estaba protegido porque se había finalizado antes de la solicitud de bancarrota.
Luego explicó que se estaba coordinando con los abogados de otras familias para asegurarse de que fueran priorizados en las reclamaciones de bancarrota. Había presentado la documentación para establecer un fideicomiso de víctimas que distribuiría los fondos disponibles de manera justa entre todas las familias afectadas por la negligencia de El Sausal. Su dedicación a obtener justicia para todas las víctimas, no solo para sus propios clientes, me impresionó profundamente. Podría haber protegido solo sus propios casos y seguir adelante, pero en cambio estaba trabajando horas extras para ayudar a familias que ni siquiera representaba. 3 semanas después de eso, recibí una invitación por correo electrónico para hablar en una conferencia nacional sobre el cuidado de personas mayores. Los organizadores habían leído sobre el caso El Sausal y querían que presentara sobre la defensa familiar y la responsabilidad institucional. La conferencia era en Ciudad de México y tendría cientos de asistentes, incluidos administradores de instalaciones, responsables políticos y defensores familiares de todo el país. Estaba nerviosa por hablar ante una audiencia tan grande, pero sabía que era una oportunidad para llegar a personas que podían crear cambios en sus propias comunidades. Acepté la invitación y comencé a preparar mi presentación. Me centré en cómo el sistema está diseñado para hacer que las familias duden de sí mismas cuando plantean preocupaciones sobre la calidad del cuidado. Incluí ejemplos específicos de cómo el señor Carlos usó su autoridad para desestimar mis observaciones y hacerme sentir que estaba exagerando. Quería que la audiencia entendiera que las familias comunes pueden desafiar a instituciones poderosas cuando se niegan a aceptar respuestas despectivas. Los organizadores de la conferencia me pidieron que hablara durante 30 minutos y dejara tiempo para preguntas después. Pararme en ese escenario de la conferencia 2 meses después se sintió surrealista. La sala estaba llena de gente sentada en filas de sillas y de pie a lo largo de la pared trasera. Miré todos esos rostros y pensé en cómo este viaje comenzó con solo tratar de ayudar a mi abuela y se convirtió en algo mucho más grande. Nunca imaginé que estaría hablando en una conferencia nacional sobre la reforma del cuidado de personas mayores. Solo era una nieta que se negó a aceptar que el deterioro de su abuela fuera normal, pero esa negativa a aceptar respuestas despectivas había desencadenado investigaciones, acciones legales y reformas sistémicas que ahora estaban protegiendo a personas vulnerables en múltiples estados. Comencé mi discurso describiendo a mi abuela antes de su derrame, cómo me había criado y trabajado en 2 empleos y se enseñó a sí misma a arreglar coches. Quería que la audiencia la viera como una persona real con una vida plena, no solo un caso de estudio o una estadística. Luego los guié a través de las señales de advertencia que noté en el Sausal y cómo el personal desestimó cada preocupación que planteé. Expliqué cómo el señor Carlos usó su autoridad profesional para hacerme dudar de mis propias observaciones y sentirme culpable por cuestionar su experiencia. Durante mi discurso enfaticé que las familias comunes pueden crear un cambio cuando se niegan a aceptar respuestas despectivas de las instituciones. Les dije que no se necesita capacitación especial o conocimiento interno para reconocer cuando algo anda mal con el cuidado de su ser querido. Solo necesitan confiar en sus instintos y documentar lo que observan. Expliqué la importancia de tomar fotos, mantener notas detalladas y aparecer en diferentes momentos para ver las condiciones reales en lugar de áreas de exhibición montadas. Compartí cómo había conseguido un trabajo con la empresa de catering para acceder al ala de residentes durante la gala porque los canales normales habían fallado. Varias personas en la audiencia estaban asintiendo y tomando notas. Cuando terminé y abrí el turno de preguntas, las manos se levantaron por toda la sala. Una mujer en la tercera fila preguntó cómo manejar a los administradores que amenazaban con restringir las visitas si las familias se quejaban demasiado. Un hombre cerca de la parte de atrás quería saber la mejor manera de documentar las preocupaciones sin alertar al personal de la instalación. Después de que terminó mi sesión formal, la gente hizo fila para hablar conmigo personalmente. Compartieron sus propias historias de lucha por sus seres queridos en instalaciones que desestimaron sus preocupaciones. Una mujer me dijo que su madre había muerto por negligencia similar a lo que sucedió en El Sausal y estaba trabajando para aprobar regulaciones más fuertes en su estado. Un hombre explicó que era un administrador de instalaciones que intentaba mejorar la transparencia y quería consejos sobre cómo crear mejores sistemas de comunicación familiar. Las conversaciones continuaron durante más de 1 hora después de que terminó mi tiempo programado, e intercambié información de contacto con docenas de defensores que querían mantenerse conectados y compartir recursos. La conferencia terminó conmigo dando mi correo electrónico a tantas personas que mi teléfono zumbó durante días después con mensajes de familias pidiendo ayuda o consejo. Guardé cada contacto porque cada uno representaba a alguien que se preocupaba lo suficiente por su ser querido como para comunicarse, y recordé lo sola que me sentí cuando estaba luchando contra el Sausal por mi cuenta. 3 semanas después de la conferencia, el médico de mi abuela me llamó a su oficina para lo que dijo que era una actualización importante sobre su progreso. Me senté en la silla frente a su escritorio, con el estómago apretado porque la última vez que un médico me llamó para una conversación seria fue justo después del derrame cerebral de mi abuela. Él sonrió y abrió su tabla mostrándome gráficos de su aumento de peso, mediciones de fuerza muscular y resultados de pruebas cognitivas. Me dijo que mi abuela había superado todos los objetivos de recuperación que habían establecido cuando llegó por primera vez al hospital desde el Sausal. Sus resultados de terapia física eran mejores que los de la mayoría de los pacientes con derrame cerebral que habían recibido atención adecuada desde el principio, y su función cognitiva había vuelto a niveles cercanos a los previos al derrame.
Luego dijo algo que no me había permitido esperar porque parecía imposible después de verla casi muerta en esas sábanas sucias. Explicó que mi abuela estaba lo suficientemente sana como para hacer la transición del cuidado de enfermería especializada a la asistencia de vida, lo que significaba que podría tener su propio apartamento de nuevo en lugar de compartir una habitación de instalación médica. Todavía tendría acceso a ayuda cuando la necesitara, pero tendría independencia y privacidad y un hogar de verdad en lugar de un espacio parecido a un hospital. Le pregunté 3 veces si estaba seguro porque no podía creer que mi abuela hubiera llegado tan lejos, y cada vez me mostró más datos que probaban que estaba lista para este paso. Llevé a mi abuela a visitar 5 diferentes comunidades de asistencia de vida durante las siguientes 2 semanas, y verla evaluar cada una se sintió como reclamar algo que el Sausal nos había robado a ambas. En el primer lugar, caminó por el apartamento modelo lentamente con su bastón, abriendo las puertas de los gabinetes en la cocineta y preguntando si podía traer sus propios muebles. El miembro del personal que daba el recorrido pareció sorprendido por lo interesada que estaba mi abuela, haciendo preguntas detalladas sobre los horarios de las comidas y las actividades y si podía tener visitas cuando quisiera. En la segunda instalación, mi abuela pasó 20 minutos mirando el jardín comunitario y preguntó si los residentes podían plantar sus propias verduras. El tercer lugar tenía una biblioteca y mi abuela sacó libros del estante para ver si tenían autores que le gustaban. Para la cuarta visita, estaba comparando características entre comunidades y tenía opiniones sobre qué comedores se sentían más cálidos y qué apartamentos tenían la mejor luz natural. En la quinta instalación me dijo que estaba cansada y que quería ir a casa, pero se refería a volver al hospital para descansar, no a que se estaba rindiendo en encontrar el lugar correcto. Solo necesitaba tiempo para pensar en qué comunidad se sentía más como un lugar donde realmente podría vivir, no solo existir. Elegimos la asistencia de vida Vista del Prado después de visitarla 2 veces más para que mi abuela pudiera verla en diferentes momentos del día y conocer a más residentes. La instalación tenía políticas de supervisión fuertes que verifiqué a fondo porque nunca más volvería a confiar en los materiales de marketing de nadie. Lo que me convenció fue enterarme de que la Fundación de Gutiérrez había ayudado a establecer el Consejo Asesor Familiar de Vista del Prado, que daba a los miembros de la familia una opinión real en las políticas de cuidado y el poder de plantear preocupaciones directamente a los administradores. El consejo se reunía mensualmente y había presionado con éxito para que se cambiaran las proporciones de personal y la calidad de las comidas en el último año. A mi abuela le gustó que su apartamento tendría un pequeño balcón donde podría sentarse afuera, y la comunidad tenía actividades semanales en las que estaba realmente interesada, como clubes de lectura y juegos de cartas. La directora nos guió a través de su política de visitas, que era básicamente que la familia podía venir en cualquier momento durante horas razonables, y los residentes podían tener invitados en sus apartamentos cuando quisieran. Explicó su sistema de respuesta a emergencias y nos mostró cómo el personal revisaba a los residentes sin ser intrusivo. Le pregunté sobre su historial de inspecciones y me entregó una carpeta con 3 años de informes estatales y encuestas de satisfacción familiar, sin ninguna actitud defensiva. Cuando pregunté qué sucedía si un miembro de la familia tenía preocupaciones sobre el cuidado, me dio la información de contacto del presidente del consejo familiar y dijo que debería hablar con otras familias directamente sobre sus experiencias. El día de la mudanza fue más difícil emocionalmente de lo que esperaba porque representó lo lejos que había llegado mi abuela de estar acostada en esas sábanas sucias en el Sausal, apenas consciente y muriéndose de hambre. Seguí pensando en esa noche en la gala cuando la fotografié en esa condición, y ahora la estaba ayudando a arreglar los muebles en su propio apartamento con una cocineta y un balcón. Mi abuela colgó fotos de nosotras juntas en la pared cerca de su cama, fotos de cuando yo era pequeña y ella me estaba criando después de que mis padres murieron, y fotos recientes del hospital durante su recuperación. Hizo que pusiera sus libros favoritos en el estante en orden por autor, de la misma manera que los había organizado en su casa antes del derrame. Sus manos temblaron un poco mientras colocaba una pequeña planta en el alféizar de la ventana y me dijo que se sentía extraño tener su propio espacio de nuevo después de tantos meses en instalaciones médicas. La ayudé a hacer la cama con las sábanas que había elegido ella misma, unas azules suaves que dijo que le recordaban el dormitorio que tenía en su antigua casa. Cuando todo estuvo arreglado y su ropa guardada en el armario, mi abuela se sentó en la silla junto a la ventana y lloró en silencio durante unos minutos. Le pregunté si estaba bien o si algo andaba mal y dijo que solo estaba abrumada por tener un hogar de nuevo en lugar de ser la paciente o el expediente de alguien. El trabajo de la fundación se convirtió en una parte regular de mi vida durante los meses siguientes, y reduje mis horas de trabajo en mi antiguo empleo para dedicar más tiempo a la defensa y los esfuerzos de reforma. El dinero del acuerdo de la demanda de El Sausal me dio una flexibilidad financiera que nunca había tenido antes, suficiente para poder priorizar el trabajo significativo sobre solo ganar un cheque de pago. Pasé 2 días a la semana en la oficina de la fundación, ayudando a desarrollar recursos para las familias y coordinando con Gutiérrez la expansión de nuestros programas. Creamos una línea de ayuda donde las familias podían llamar con preocupaciones sobre el cuidado de sus seres queridos, y capacité a voluntarios sobre cómo escuchar las señales de advertencia y guiar a las personas a través de los procesos de denuncia. También comencé a visitar instalaciones que solicitaban nuestro programa de supervisión, haciendo inspecciones sorpresa con una lista de verificación que había desarrollado basándome en todo lo que aprendí de El Sausal.
Algunos administradores se pusieron a la defensiva cuando aparecí sin previo aviso. Pero los buenos dieron la bienvenida a la responsabilidad y querían demostrar que estaban brindando el cuidado adecuado. Encontré 2 instalaciones con patrones preocupantes durante esos primeros meses de inspecciones, nada tan grave como el Sausal, pero suficientes banderas rojas para que las reportara al departamento de Yvonne para investigaciones de seguimiento. Yvonne me contactó para servir como representante familiar en un grupo de trabajo estatal que estaba reformando las regulaciones de cuidado de personas mayores en respuesta al caso El Sausal y abusos similares que se habían descubierto. Acepté inmediatamente porque quería ayudar a crear cambios sistémicos que evitarían que futuros El Sausal operaran durante meses o años antes de que alguien los detuviera. El grupo de trabajo incluía legisladores estatales, administradores de cuidado de personas mayores, profesionales médicos y 3 defensores familiares como yo que habíamos experimentado el abuso institucional de primera mano. Nuestra primera reunión fue en la capital del estado y me sentí fuera de lugar entre todas estas personas con títulos profesionales y años de experiencia en política de cuidado de personas mayores. Pero cuando comencé a hablar sobre las formas específicas en que el Sausal había bloqueado mi acceso a mi abuela y desestimado mis preocupaciones, todos en la sala tomaron notas e hicieron preguntas detalladas. Querían saber exactamente cómo el señor Carlos había usado las restricciones de visita y la autoridad profesional para ocultar el abuso y qué políticas podrían haber evitado que sus tácticas funcionaran. Me di cuenta de que mi experiencia me daba un conocimiento que estos expertos en políticas no tenían porque yo había vivido los fracasos del sistema de formas que ellos solo habían estudiado abstractamente. Mi abuela y yo establecimos una nueva rutina donde la visitaba 2 veces a la semana para cenar en Vista del Prado y la diferencia entre estas visitas y mis antiguas visitas a El Sausal fue como comparar 2 universos diferentes. Mi abuela me estaría esperando en el vestíbulo o a veces en la sala comunitaria jugando a las cartas con otros residentes y me saludaba con la mano cuando me veía llegar. Comíamos juntas en el comedor donde la comida era realmente buena y mi abuela podía elegir entre múltiples opciones cada comida. Después de la cena volvíamos a su apartamento y hablábamos de su semana. Las actividades en las que había participado, los amigos que estaba haciendo, me contó sobre las discusiones del club de lectura y las clases de ejercicio a las que asistía 3 veces a la semana. Me mostró fotos de una salida comunitaria a un museo local a la que había ido con otros 5 residentes. Habló de su vecina de enfrente que también le gustaban las novelas de misterio y cómo habían comenzado a intercambiar libros. Ver a mi abuela tener una vida real de nuevo en lugar de solo existir en una cama médica hizo que cada momento difícil de luchar contra el Sausal valiera la pena. Una noche, cuando la visité, mi abuela me dijo que estaba orgullosa de cómo había luchado por ella y había convertido esa experiencia en ayudar a otros a través del trabajo de la fundación y el grupo de trabajo. Dijo que siempre había sido su luchadora, incluso de pequeña después de que mis padres murieron cuando me negaba a dejar que otros niños me intimidaran en la escuela. Recordó cómo solía defender a los niños más pequeños que no podían defenderse y dijo que luchar por ella en el Sausal era solo yo siendo la misma persona que siempre había sido. Traté de no llorar porque mi abuela fue la que me enseñó a defender lo que es correcto. Trabajando en 2 empleos y arreglando coches y nunca perdiéndose mis eventos escolares sin importar lo cansada que estuviera. Ella me había demostrado que luchas por las personas que amas, incluso cuando es difícil y cuando ella necesitó a alguien que luchara por ella. Yo solo hice lo que ella me había enseñado a hacer durante años. El grupo de trabajo en el que serví pasó 9 meses desarrollando reformas integrales a las regulaciones de cuidado de personas mayores y el proceso implicó revisar cientos de casos de abuso y entrevistar a familias, administradores y personal médico. Propusimos derechos de acceso familiar obligatorios que evitarían que las instalaciones restringieran las visitas de la manera en que el Sausal lo había hecho conmigo. Diseñamos un sistema de inspección sorpresa donde los investigadores estatales podían aparecer sin previo aviso en cualquier momento en lugar de solo durante revisiones programadas para las que las instalaciones podían prepararse. Incluimos sanciones severas para las instalaciones que tomaran represalias contra los miembros de la familia que reportaran preocupaciones o presentaran quejas. Agregamos requisitos para la publicación pública de los resultados de la inspección y las encuestas de satisfacción familiar para que la gente pudiera tomar decisiones informadas sobre las instalaciones de cuidado. La legislación que propusimos fue detallada y específica porque aprendimos que las pautas vagas permiten que los malos administradores encuentren lagunas. Cuando el proyecto de ley fue a la Asamblea Legislativa, fue aprobado con apoyo bipartidista porque el abuso a personas mayores era uno de esos temas que afectaba a familias de todas las líneas políticas. La votación ocurrió un martes por la tarde y observé desde la galería cómo representantes de ambos partidos hablaban sobre la protección de las personas mayores vulnerables y la responsabilidad de las instalaciones. La Fundación de Gutiérrez se expandió a nivel nacional 6 meses después de que se aprobaron las reformas estatales. Y me pidió que ayudara a capacitar a defensores familiares en otros estados que estaban trabajando en legislación y programas de supervisión similares. Desarrollé talleres enseñando a la gente cómo reconocer las señales de abuso como la pérdida de peso inexplicable, los cambios en el comportamiento o el personal de la instalación que bloqueaba el acceso a sus seres queridos. Les mostré cómo documentar las preocupaciones con fotos y notas detalladas y los guié a través de los sistemas de denuncia en sus estados.
Expliqué la importancia de aparecer en diferentes momentos para ver las condiciones reales, en lugar de áreas de exhibición montadas, y les enseñé a hacer preguntas específicas que revelarían si las instalaciones estaban brindando el cuidado adecuado. El primer taller que dirigí fue en Nuevo León para 30 defensores familiares, y estaba nerviosa sobre si realmente podría enseñar esta información de manera efectiva. Pero cuando la gente comenzó a hacer preguntas y a compartir sus propias experiencias, me di cuenta de que todos estábamos aprendiendo unos de otros y construyendo una red de defensores que podían apoyar a las familias que luchaban en batallas similares. La División Estatal de Cuidado de Personas Mayores celebró sus premios anuales de defensa un jueves por la noche en un salón de conferencias de un hotel con quizás 200 personas asistiendo. Me senté en una mesa redonda cerca de la parte de atrás con algunas de las otras familias de mi grupo de apoyo, con el vestido más bonito que tenía, y sintiéndome fuera de lugar entre todos los administradores y responsables políticos. Yvonne estaba recibiendo un premio por su trabajo de investigación, y varios legisladores estaban siendo reconocidos por aprobar las nuevas regulaciones, pero no esperaba nada para mí ya que solo había estado tratando de ayudar a mi abuela. Cuando llamaron mi nombre, de hecho miré a mi alrededor pensando que se referían a otra persona, pero luego todos en mi mesa me estaban empujando hacia el escenario y subí allí. El director me entregó una placa que decía algo sobre la defensa familiar y la protección de las personas mayores vulnerables, pero en realidad no la estaba leyendo porque estaba escaneando a la audiencia buscando a mi abuela. Estaba sentada en la tercera fila con un vestido azul oscuro que nunca había visto antes. Probablemente algo que se había comprado ella misma en los viajes de compras de la comunidad de asistencia de vida, y su cabello estaba bien arreglado y había recuperado suficiente peso para que su rostro se viera lleno y saludable de nuevo. Me estaba sonriendo con esta expresión de orgullo que me recordó cuando me gradué de la preparatoria, y ella se sentó en las gradas radiante, a pesar de que había trabajado un doble turno la noche anterior. Di un discurso corto sobre cómo las familias necesitan confiar en sus instintos y seguir luchando incluso cuando las instituciones intentan silenciarlas, pero todo el tiempo solo estaba mirando a mi abuela y pensando en lo cerca que había estado de perderla. Cuando bajé del escenario, fui directamente a su fila en lugar de volver a mi mesa y ella se puso de pie y me abrazó fuerte, susurrando que estaba orgullosa de mí. La placa no importaba en absoluto en comparación con tenerla allí, sana y viva y capaz de asistir a la ceremonia. Andrés me llamó la semana siguiente mientras estaba comprando víveres, y tuve que salir de la tienda para escucharlo correctamente por el ruido. Me dijo que nuestro caso contra el Sausal había sido citado en otros 12 juicios por abuso a personas mayores en todo el país, y los abogados estaban usando los precedentes legales que habíamos establecido para responsabilizar a las instalaciones en sus estados. Explicó que nuestra documentación de la negligencia sistemática y la forma en que habíamos probado el recorte de costos deliberado del señor Carlos habían creado una plantilla que otras familias podían seguir y los jueces estaban haciendo referencia a nuestro caso al determinar los daños y las camirentas camentental puranta, sanciones penales. Me quedé allí en el estacionamiento con mi carrito de compras simplemente procesando lo que estaba diciendo, pensando en cómo solo había estado tratando de salvar a mi abuela, y ahora estaba ayudando a personas que nunca conocería en lugares donde nunca había estado. Andrés dijo que había sido contactado por abogados de Nuevo León, Jalisco, Baja California y Chihuahua que estaban lidiando con situaciones similares donde las instalaciones ocultaban el abuso detrás de apariencias profesionales y restringían el acceso familiar. Los efectos dominó seguían expandiéndose de maneras que no podría haber imaginado cuando le entregué esas fotos a Gutiérrez en la gala, y Andrés dijo que nuestro caso probablemente se enseñaría en las clases de derecho de personas mayores, como un ejemplo de defensa familiar exitosa. Le di las gracias y terminé mis compras en un extraño estado emocional, comprando las galletas favoritas de mi abuela sin realmente pensar en ello. 2 años después de la gala, conduje hasta el apartamento de asistencia de vida de mi abuela un sábado por la mañana y entré con la llave que me había dado. El apartamento olía a vainilla y canela y la encontré en la pequeña cocina con un delantal y sacando una bandeja de galletas del horno. Había recuperado los 18 kilos que perdió en el Sausal más algunos más, y se movía por la cocina sin su andador, solo usando los mostradores para un ligero apoyo cuando lo necesitaba. Las galletas eran para una venta de repostería comunitaria que los residentes estaban organizando para recaudar dinero para el proyecto del jardín del edificio, y había hecho 3 tipos diferentes porque no podía decidir qué receta era mejor. Nos sentamos en su pequeña mesa de comedor probando las galletas mientras aún estaban calientes y ella me contó sobre su semana, sobre el club de lectura al que se unió y la amiga que hizo que solía ser maestra y los ejercicios de terapia física que todavía hacía todas las mañanas. Caminaba de forma independiente ahora. Iba a actividades sola. Manejaba su propia medicación con solo una revisión semanal del personal de enfermería y había reconstruido la vida plena que el Sausal casi había destruido. Verla moverse por su apartamento, arreglando galletas en platos y hablando de sus planes para el jardín. Apenas podía conectar a esta mujer sana y activa con la persona apenas consciente que encontré en sábanas sucias esa noche en la gala. Sentada en el apartamento de mi abuela, compartiendo las galletas que había horneado, pensé en cómo luchar por ella me había enseñado que las personas comunes pueden desafiar a instituciones poderosas y ganar. Durante años había trabajado en 2 empleos y arreglado coches y aparecido en cada evento escolar,
enseñándome a través de sus acciones que haces lo que tienes que hacer por las personas que amas. Cuando ella me necesitó para que la defendiera, finalmente entendí la fuerza que había estado construyendo en mí todo el tiempo. Esa terca negativa a aceptar la injusticia solo porque alguien con autoridad dijo que estaba bien. Las habilidades que me enseñó con el ejemplo. Cómo trabajar duro y hacer preguntas y no retroceder cuando algo se sentía mal. Esas fueron las mismas habilidades que salvaron su vida y ayudaron a cambiar un sistema roto. Me había criado para defender lo que es correcto, y cuando más importó pude hacer exactamente eso.